Bien, buenos días. Les agradecemos su presencia, tanto presencial como virtual, en la rueda de prensa a la que nos comprometimos tras este Consejo de Gobierno extraordinario. Un Consejo de Gobierno que ha tomado conocimiento del Plan Anual de Publicidad, que se aprobó hace 2 o 3 días en esta semana por la Comisión de Publicidad Institucional, como establece la Ley de Publicidad Institucional de Extremadura, con un total de 4 millones de euros. Algunas de las acciones ya se han venido ejecutando. Es normal que este plan se apruebe más o menos en el primer trimestre del año, pero en este año no es un año normal, ni las agendas ni los tiempos son normales por la situación COVID-19, pero bueno, ya queda aprobado y una inversión que comparada con otras regiones es verdad que es humilde, pero que es una inversión en cualquier caso importante, porque la publicidad institucional tiene el retorno que todos deseamos y también tiene esa parte de medios de comunicación que no solo dan un servicio esencial a los ciudadanos, sino que también son empresas de la región que emplean a gente que, por tanto, necesitan también de esa fortaleza y de esa estabilidad. Además de esa información al Consejo de Gobierno, lo que hemos estado hoy haciendo, y de ahí la razón por la que comparezca en esta rueda de prensa la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, hemos tomado un acuerdo importante y hemos aprobado un decreto ley que ya fue el que le avanzamos el miércoles. Hemos elevado a la categoría de acuerdo del Consejo de Gobierno algunas cuestiones que entendíamos necesarias de cara a las 12 horas del próximo domingo, donde, si todo va bien, que irá, entraremos en la nueva normalidad. Hemos hecho un acuerdo de Consejo de Gobierno, hemos tomado la formalidad de cuestiones que tienen que ver con los aforos, con las medidas de protección colectiva y también con el sistema de datos con el que vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, comunicándonos con el Ministerio, porque hemos de tener presente, y así lo debemos de decir una y otra vez, los responsables públicos desde nuestro altavoz y también los medios de comunicación, que vamos a entrar en la normalidad, pero no todo es normal, porque el bicho sigue estando ahí, el virus sigue estando ahí. Por tanto, la prudencia tiene que ser la mejor de las compañeras en este nuevo tiempo de nueva normalidad, también para los regidores públicos, pero también para la individualidad y la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de los ciudadanos de Extremadura. Muchas de las cuestiones que vienen en este acuerdo de Consejo de Gobierno formaban ya parte de las guías, pero se matizan en algunos casos y queda de una manera más explicitado en otros. De todas estas cuestiones, como viene siendo habitual, mañana comparecerá el vicepresidente segundo para poder seguir hablando de la evolución del COVID. No se ha ido todavía el virus, seguimos luchando contra él y, por tanto, la necesidad de que sigamos informándole a través de la autoridad sanitaria de la región. Las agendas empiezan a ser cada vez más normales, poquito a poco. En esta semana tuvo lugar la última reunión de la Comisión Interinstitucional e Interdepartamental y queremos agradecerle a todas las instituciones que han colaborado en este tiempo tan difícil de toma de decisiones, como son la Universidad de Extremadura, las 2 diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias, así como los grupos parlamentarios que han participado de la misma, no todos, como bien saben ustedes, y por supuesto la estrecha colaboración que ha tenido este Gobierno con la delegación del Gobierno en Extremadura y con la delegada del Gobierno, a quien también le damos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la manera en la que estábamos obligados a trabajar, que era estar en perfecta comunicación y sintonía. También tuvo lugar ayer, como conocen ustedes, la sesión de la Comisión COVID-19 en el Parlamento extremeño. Somos la única región, y esto hay que decirlo una y otra vez, que ha hecho una comisión con todas las fuerzas políticas en el Parlamento para, antes de pasar a las distintas fases, hablar con las fuerzas políticas, explicar de primera mano el presidente de la Junta de Extremadura y los 2 vicepresidentes qué íbamos a ir haciendo, qué decisiones teníamos que ir tomando. Esa comisión no tiene prevista en agenda ninguna fecha en las próximas semanas, a no ser que ocurra algo y, por tanto, nos obligue a reunirla de nuevo. Las agendas empiezan a ser poco a poco normales y la vida de los ciudadanos y de la actividad económica de la región también queremos que empiecen a ser poco a poco normales. De ahí que hoy el Consejo de Gobierno, como ya les avanzamos el pasado miércoles, haya aprobado el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia, que es importante señalarlo, la nueva normalidad.
No podemos entrar de golpe y porrazo, si me permite la expresión coloquial, en la nueva normalidad. Vamos hacia un proceso donde vamos a tomar una serie de decisiones que ahora explicará la vicepresidenta, pero donde hay una decisión y una actitud que debe ser transversal a todo lo que decidamos y a todas las normas que escribamos, que es la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de los ciudadanos de la región, a la que nosotros vamos a seguir apelando en este nuevo tiempo hacia la nueva normalidad. Con esto doy la palabra a la vicepresidenta, que pueda entrarle en el detalle de las muchas cuestiones que regula este nuevo decreto ley. Muchas gracias. Buenos días. Empiezo por el final. La crisis sanitaria, la crisis de salud pública permanecerá mientras permanezca la situación que tenemos, con un virus muy activo que contamina y contagia muy rápido por unas vías donde es necesario tener no solamente un marco normativo que se aborda en este decreto ley para prevenir y, sobre todo, responder con rapidez ante cualquier modificación de la situación sanitaria. Digo esto porque cuando se acaba el estado de alarma tenemos que recuperar la vida cotidiana de los ciudadanos y de las empresas en las mejores condiciones, porque el impacto económico de la crisis sanitaria obliga a la adopción de medidas extraordinarias y urgentes que impulsen la actividad económica y que generen empleo. Y también es necesario que, para que esas medidas sean eficaces, sean efectivas, sean eficientes, es necesario adoptar otro tipo de medidas, otro tipo de decisiones de carácter social y también de simplificación administrativa. Y es necesario que, con rango de ley, se contengan las habilitaciones necesarias para garantizar un adecuado proceso desde el punto de vista sanitario y sociosanitario. Por tanto, el decreto ley que les voy a explicar a continuación tiene estos tres objetivos: garantizar una adecuada respuesta sanitaria y sociosanitaria ante posibles imprevistos, evitar que, en última instancia, las consecuencias para el empleo y para la economía permanezcan y se conviertan en estructurales y, en tercer lugar, y derivado de lo anterior, reducir, en la medida de nuestras posibilidades, el impacto social y acompañar a la reactivación del empleo y a la reactivación económica. De ahí que en el decreto ley se contengan medidas de diferentes ámbitos, de diferentes áreas y propuestas o impulsadas por diferentes consejerías. En primer lugar, y de cara a lo que es una administración que da respuesta rápida, que da respuesta acorde a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos, el decreto ley contiene una reorganización de las oficinas de registro y de oficinas de atención a la ciudadanía, para que se puedan prestar estos servicios en las mejores condiciones, por supuesto, de seguridad para nuestros trabajadores y nuestros empleados públicos, pero sobre todo para prestar un servicio de mayor calidad a cualquier ciudadano, a cualquier empresa que se acerque a una oficina de la Junta. Este es un proceso en el que hemos aprendido de la crisis que es posible la atención telefónica, la atención telemática, la atención especializada, pero siempre con una visión de conjunto y aprovechando los recursos de las nuevas tecnologías. En este punto quiero agradecer el impulso que recibimos del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha insistido y lo ha hecho de manera muy sistemática en la necesidad de abordar esta cuestión, y la hemos abordado. Hemos sentado las bases legales para esa reorganización de estos servicios de atención a la ciudadanía. En esa línea, y ya con un carácter más económico, a propuesta de la Consejería de Economía, se adoptan dos importantes medidas. Una medida de impulso para facilitar la actividad empresarial con la regulación de los proyectos empresariales de interés autonómico, los denominados PREMIA, que esperamos que desempeñen un papel muy importante en la reactivación económica, y luego le daré más detalles de estos proyectos. La segunda medida es una medida transitoria de ampliación
durante 6 meses de la apertura comercial, también en domingos y festivos. Se concede a los establecimientos la posibilidad de esa apertura en días no hábiles y el objetivo es fundamentalmente sanitario y sociosanitario. Evitar que, como se tienen que mantener los contingentes de aforo, las distancias y esas medidas de seguridad colectiva, que se produzcan aglomeraciones y facilitar a los usuarios y consumidores de Extremadura el aprovisionamiento también en días no hábiles. Aprovecho la explicación de esta medida para reconocer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que tantos y tantas empleados y empleadas del comercio han hecho durante estos tiempos bajo el estado de alarma para que los consumidores y usuarios pudiéramos tener los mejores bienes y los mejores servicios. Respecto de los proyectos empresariales de interés autonómico, se trata de proyectos de inversión para la implantación o la ampliación de una o varias instalaciones empresariales en Extremadura que tengan un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Estos proyectos pueden ser de cualquier sector de la actividad económica, excepto los siguientes: el sector inmobiliario, el sector energético, el sector financiero y el sector del juego. Aquí también, en cuanto a la definición de los sectores, hemos acogido propuestas de los grupos políticos, en concreto de Ciudadanos y de los agentes sociales, para que sea una inversión orientada a la consolidación de nuestro tejido productivo. Los proyectos, como les decía, pueden ser de dos tipos: de ampliación de empresas ya establecidas o de creación de nuevas empresas, y se les exige una serie de condiciones en cuanto al nivel de empleo, en cuanto al nivel de inversión, en cuanto al nivel de facturación y algo que quiero destacar también en cuanto a sus compromisos de responsabilidad social corporativa, en cuanto a la gobernanza, el establecimiento de planes de igualdad y el respeto en la contratación de las cláusulas sociales y medioambientales. La calificación de un proyecto como premia corresponde al Consejo de Gobierno mediante decreto y a propuesta de la Consejería competente. ¿Qué efectos conlleva declarar un proyecto empresarial como de interés autonómico? En primer lugar, una tramitación de urgencia. En segundo lugar, la licencia urbanística se sustituirá por el trámite de consulta. Supondrá la declaración de interés público o interés social y podrán establecerse o ampliarse las servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte, distribución de energía, canalizaciones de líquidos o de gases. También se establece la posibilidad de concesión de subvenciones directas para la contratación de acciones formativas para los trabajadores, y creo que esto es algo muy destacable porque aquí, en esta medida de configuración de estos proyectos de interés económico, se ha hecho una aportación muy importante por parte de la Consejería de Educación y Empleo. En el ámbito de la Consejería de Agricultura se han aprobado en este decreto ley importantes medidas que refuerzan para el futuro inmediato las estructuras de nuestra producción agraria y de nuestra industria agroalimentaria, otro sector cuyos trabajadores y cuyos empresarios también han sido claves, y también aprovecho para agradecer su dedicación en estos meses en que hemos vivido en el estado de alarma y de movilidad restringida. Aquí se trata de asegurar, insisto, nuestras estructuras y optimizar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Las medidas se refieren a las denominaciones de origen y consisten en incrementar su autonomía, incrementar la autonomía de los consejos reguladores de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad, porque este decreto ley, motivado por la urgencia, es un ejemplo de buenas prácticas, de gobernanza y, sobre todo, de confianza en los trabajadores y los empresarios de Extremadura. En segundo lugar, se produce
un cambio de uso, la autorización, o mejor dicho, la delimitación más precisa del cambio de uso de terrenos forestales para compatibilizar la lucha contra incendios con la actividad agrícola, de tal manera que se atribuye a estos terrenos la consideración de interés general y el cambio de uso forestal a agrícola previsto en la legislación básica del Estado y en nuestra legislación autonómica tiene carácter excepcional, pero es una excepción mejor regulada y más precisa, aligerando trámites de tal manera que no será necesario el informe vinculante del órgano forestal autonómico, siempre con cumplimiento, insisto, de las garantías medioambientales. Y la tercera medida, que considero que es esencialmente importante, que también ha sido sugerida en esa comisión donde participaban las diferentes instituciones y grupos políticos que ha señalado con anterioridad la portavoz de la Junta, es una medida que tiene un colectivo identificado y que ha sido motivo de preocupación, fue recibido por el presidente de la Junta, se plantearon sus necesidades, la situación extrema en la que viven, y me refiero a los feriantes. Lo que hacemos en este decreto ley es una supresión de cargas administrativas para las atracciones de feria. Se suprime el trámite de inspección una vez montada la atracción y antes de comenzar a funcionar, y con ello también se facilita que se adopte por parte de los ayuntamientos este modelo que hemos consensuado, insisto, también con los agentes sociales y con los grupos políticos, para que en estos meses donde no se celebran las ferias y fiestas tradicionales se puedan establecer recintos que contribuyan al ocio de los ciudadanos, de la población infantil especialmente, con garantías de seguridad, pero con menos trabas, con menos trámites administrativos, y se atiende así una de sus demandas o de sus necesidades. Por otra parte, en el ámbito de la movilidad y a propuesta de la consejería competente, se han adoptado dos importantes medidas en materia de transporte, que son las siguientes. En primer lugar, flexibilizar las condiciones contractuales de prestación del servicio para que algo que hemos comprobado que funciona, que es el transporte a demanda, se pueda seguir realizando sin incertidumbres jurídicas, para dar respuesta a la incertidumbre de cómo se va a comportar el transporte de viajeros. Esto permite la garantía de una oferta digna de transporte público, de servicio público, y contribuye a la recuperación de la actividad de circulación y de desplazamiento con eficiencia y siempre con seguridad. Y, en segundo lugar, se adopta una medida que da cobertura legal al transporte social, al transporte sociosanitario, para que pacientes, subrayo, no necesitados de asistencia sanitaria puedan efectuar sus establecimientos mediante un turismo que tenga la condición de taxi y pudiendo utilizarse la máxima capacidad que en cada momento esté autorizada en el taxi. Por último, y en el ámbito de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, también se ha adoptado una medida en materia de contratación relativa a los contratos menores, ampliando los supuestos de no exigencia de 3 presupuestos para poder realizar una contratación menor. Ello será posible cuando exista un único contratista, como hasta ahora, pero también en otros 2 nuevos supuestos. Cuando esta exigencia dificulte o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades, y en aquellos casos que se haya dado publicidad a la licitación. Como les decía al principio, y he dejado para el final, este decreto ley está motivado por la urgencia de dar una respuesta en el ámbito sanitario a las condiciones en que vamos a vivir una vez que se levante el estado de alarma.
De ahí que haya importantes medidas de la Consejería de Sanidad y de Servicios Sociales que, a su vez, se enmarcan también en ese propósito, como les decía antes, de hacer frente a la crisis económica y a la crisis social en que vivimos. En el ámbito de la salud pública, el Decreto Ley adecúa el régimen competencial previsto en materia de intervención administrativa en la legislación de salud pública autonómica a esta realidad donde tenemos restricciones pero no tenemos estado de alarma. Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 21/2020, que establece esas condiciones, era necesario adoptar las correspondientes decisiones, en este caso normativas, en el ámbito autonómico. Y lo primero que hacemos es delimitar, como ya se ha explicado en anteriores comparecencias, qué actuaciones corresponde que sean adoptadas por el Consejo de Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Gobierno como órgano colegiado y que otras actuaciones, por un menor grado de intervención y de intensidad, podrá tomar el titular de la Consejería de Sanidad. Al Consejo de Gobierno le corresponderá adoptar las medidas generales de intervención administrativa o de carácter extraordinario y al titular de Sanidad le corresponderá el desarrollo de las mismas, así como aquellas otras medidas que sean específicas de intervención de centros residenciales públicos o privados para personas mayores cuando fuere necesario por razones asistenciales o epidemiológicas. Se establece también la regulación legal necesaria para la intervención sanitaria en centros residenciales para personas mayores. Se regula con carácter específico esta actuación durante la crisis sanitaria, cuando sea necesario, y se pretende dar seguridad jurídica a una actuación que sabemos que ha sido eficaz durante el estado de alarma. Por último, se adecúa el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas en relación con la crisis originada por la pandemia del COVID-19 y el incumplimiento de las medidas preventivas o de las obligaciones en materia de salud e higiene relacionadas con la crisis sanitaria y que se adoptaron al amparo de los acuerdos o resoluciones que en su momento fueron tomadas, constituirá infracciones de conformidad con lo dispuesto en nuestra Ley de Salud Pública, que es de 2011, y demás normativas que resultare aplicable. De esta manera tenemos también un régimen de infracciones y de sanciones adaptados a las necesidades de cumplimiento de esas medidas de prevención y de intervención en los supuestos más graves, con las consecuencias que deriven de la infracción de las mismas. Estas son, en síntesis, las medidas adoptadas y con la explicación somera que he podido trasladarle y que recibirán con más detalle en la nota de prensa y que podrán en la comparecencia de mañana sobre este último aspecto preguntar también al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Quedo a su disposición para cualquier aclaración que precisen de lo expuesto o de cualquier otra cuestión que pudieran suscitar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, vicepresidenta primera, y muchas gracias también a la consejera portavoz, y muchas gracias y buenas tardes también a los medios de comunicación que nos siguen tanto en la sala de prensa como por videoconferencia. Empezamos las preguntas en el turno de la sala de prensa. Dos cuestiones, consejera. La primera, respecto a esos proyectos de interés autonómico empresarial, ¿qué condiciones van a tener que ofrecer el proyecto en sí para poder entrar, digamos, en esas nuevas medidas? Se lo pregunto sobre todo porque ayer el Partido Popular y Podemos concretamente criticaron que esas nuevas medidas iban a favorecer a grandes proyectos que luego al final nunca llegan, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas que comentaban que en este decreto han sido prácticamente olvidadas. Y luego también quería preguntarle por el número de festivos al que se ha referido en los próximos meses sin límite, es decir, ¿se podrá abrir siempre que se quiera? Bien, empiezo por la primera cuestión.
Antes que este decreto ley, para autónomos, para pequeñas y medianas empresas, para profesionales y para trabajadores se han adoptado importantes decretos leyes con medidas y líneas de ayudas, subvenciones y créditos extraordinarios. Por lo tanto, queda absolutamente desvirtuada esa consideración crítica con una mera consulta al Diario Oficial de Extremadura de estos meses. Han sido los trabajadores, los profesionales, los autónomos, las micropymes, las pymes, preocupación preferente para la Junta de Extremadura y se han adoptado medidas con una importante dotación económica que han sido explicadas con anterioridad. Como he explicado al principio, los proyectos empresariales de interés autonómico podrán ser, siempre que cumplan las condiciones que luego explicaré con más detalle, proyectos de implantación o de ampliación de los ya existentes en cualquier sector de la actividad económica, excepto el inmobiliario, energético, financiero y del juego. Hay 4 sectores excluidos y quien a partir de mañana pueda consultar el Diario Oficial de Extremadura probablemente tendrá que replantearse sus infundadas críticas. En cualquier caso, aprovecho para señalar la importancia que, como ha señalado la Comisión Europea y otros organismos internacionales, de esta crisis económica aprendamos de los errores y la salida de la crisis, si me lo permiten, será medioambientalmente sostenible y será una salida verde, en línea con la política de la Junta de Extremadura la pasada legislatura y durante esta legislatura. Respecto de las condiciones, si quiere detalles más concretos, si se trata de creación de nuevas empresas, requerirá una inversión inicial mínima de 10 millones de euros, la creación de 20 puestos de trabajo durante el primer año de actividad y un nivel de creación de empleo superior a 50 puestos de trabajo durante el primer año, aparte de lo que señalaba también cuando hice la exposición más resumida de la medida de compromiso de cumplimiento con las obligaciones de responsabilidad social corporativa, buen gobierno de las empresas, planes de igualdad y cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales, las de Extremadura en particular, en el ámbito de la contratación. Cuando se trate de proyectos de ampliación de empresas ya establecidas en Extremadura, deberán mantener su nivel de empleo existente, una inversión también mínima de 10 millones de euros, un volumen de facturación anual superior a 20 millones de euros y crear al menos 20 puestos de trabajo, como en el supuesto anterior, y mantener un nivel de empleo que supere los 50 puestos de trabajo durante el año siguiente. Estos son, en resumen, y por reiterar, cualquier sector económico menos inmobiliario, energético, financiero y del juego. Condiciones de inversión, 10 millones de euros. Condiciones de empleo, 20 puestos de trabajo, 50 de mantenimiento. Condiciones de gobernanza, cumplimiento de todos los requisitos de responsabilidad social corporativa. En cuanto a la apertura de efectivos, se amplía la medida ya existente por razones sanitarias, de contribuir a que las personas en Extremadura puedan aprovisionarse con seguridad. Teniendo en cuenta las limitaciones de aforo, se mantiene el mismo régimen de apertura en festivos que hasta ahora, con el estado de alarma, ha regido. ¿Alguna pregunta del turno por videoconferencia? Sí, Momi, de la agencia EFE. Sí. Muy buenas, consejera. Yo quería saber si este nuevo decreto de transición hacia la nueva normalidad, me imagino que sí lo contemplará, contempla un plan en el caso de que haya que dar marcha atrás, o sea, en el caso de que se produzca un rebrote. Ya fuera del estado de alarma, ¿tiene capacidad la comunidad autónoma para llevar a cabo, por ejemplo, confinamientos locales que conlleven una paralización
de la actividad económica en determinadas zonas, en caso, ya le digo, que fuera necesario por los rebrotes, que ojalá no se den nunca. Muchas gracias. Efectivamente, y como les decía, se produce una habilitación legal para adaptando también la Ley de Salud Pública, que es de 2011 y que estaba pensada para otras situaciones, medidas que suponen una restricción o una intervención por razones sanitarias en el desempeño normal de nuestras vidas y de las actividades económicas. De ahí que se distinga, en función del grado de intervención, entre medidas que adoptará el Consejo de Gobierno o medidas que podrá adoptar la autoridad sanitaria, el consejero de Sanidad, en el ámbito de sus competencias, y por eso se acompaña de una adaptación también del régimen de infracciones. Efectivamente, he dicho muy sencillamente, está prevista y tiene cobertura legal la necesidad de adoptar esas medidas de confinamiento o de aislamiento con garantías, siempre con respeto a los derechos de los ciudadanos, pero aquí lo que está en juego es la salud y la salud es lo primero. Ojalá no haya que hacer uso de esas medidas. Eso es lo... ¿Perdón? Sí, que ojalá no haya que hacer uso de esas medidas. De ahí la necesidad de recordar la importancia de aquellas conductas que dependen de todos y cada uno de nosotros. Higiene, distanciamiento, limitación de aforo, uso de la mascarilla cuando la distancia no sea posible, y recordar que esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad es una normalidad diferente mientras esta crisis sanitaria, mientras la pandemia no cuente con una vacuna y un tratamiento. Pregunta a continuación, Canal Extremadura Televisión. Buenos días. A mí me gustaría preguntar sobre un asunto económico, aunque no tiene que ver directamente con el decreto, porque el sindicato UGT asegura que el presidente de la Junta se ha comprometido a abonar ese 2% a los funcionarios antes de que acabe el año, para ver si nos podría ampliar un poco más esta información. En primer lugar, reitero, la Junta de Extremadura quiere cumplir sus compromisos, pero las prioridades son otras. Esto no es repriorizar las prioridades, no, es mucho más sencillo. Las prioridades son otras, las necesidades son otras, los ingresos son otros, los gastos son otros. Y se hará cuando podamos. Y se hará previa negociación con los representantes de los trabajadores, funcionarios y empleados públicos, que por cierto está convocada la Mesa General para la semana que viene para abordar estos asuntos. Concretar una fecha, teniendo en cuenta, primero, que la crisis sanitaria está aquí, que la crisis sanitaria tiene consecuencias muy graves de carácter social y de carácter económico. Y concretárselo hoy, cuando tengo convocada una mesa general, pues es algo que, vistas las enormes incertidumbres que todavía tenemos en cuanto a las posibilidades y en cuanto a los ingresos. Hoy mismo, mientras estamos aquí, se está celebrando el Consejo Europeo, donde se dará algún paso en relación con las medidas de la Unión Europea, tanto del Fondo Extraordinario para respuesta a la crisis sanitaria como el nuevo marco financiero plurianual. Es cuando menos prematuro, porque lo que no es prematuro es atender a las consecuencias para la salud de los extremeños del COVID-19 y atender a las consecuencias sociales y económicas del COVID-19, que es la prioridad o son las prioridades que nos hemos marcado, junto con el cumplimiento de los compromisos adoptados previa negociación con los sindicatos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Óscar Bailador, de Radio Nacional. Si nos podría adelantar un poco en qué va a consistir ese régimen sancionador del cual ha hablado. Y la segunda es, no sé si en este caso para la consejera o para la portavoz, el sector turístico extremeño pide que se aplique, en la medida de lo posible, bonos como se ha hecho en Italia para fomentar la demanda de turismo extremeño y turistas que vinieran de otros puntos de España. Me gustaría saber si se está trabajando en ello desde la Junta o en colaboración con diputaciones, un poco si hay algo en esa línea.
Bien, en relación con lo segundo, ya lo hemos anunciado, ya lo hemos dicho, se está en el diseño de ese tipo de incentivos al turismo de Extremadura, a las empresas turísticas de Extremadura. Lo señaló la consejera portavoz en anteriores ocasiones. También lo ha puesto en conocimiento de todos los extremeños la consejera de Turismo y se está en el diseño de un plan con participación de las diputaciones. El régimen sancionador es el ya previsto, son sanciones a infracciones administrativas y son sanciones pecuniarias que tienen una gradación en función de la gravedad, aparte de otras sanciones de tipo administrativo en las que se pudiera incurrir y que son las que están en la Ley de Salud Pública del 2011 adaptadas a esta nueva realidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tenía dos preguntas, en concreto para la vicepresidenta. Tenía una en cuanto al decreto. ¿Cuál es? Me imagino que habrá muchísimas medidas de carácter sanitario, pero a lo mejor no sé si fundamentalmente se basan en las tres que ya conocemos, ¿no? Distanciamiento, mascarillas e higiene. Y también para la portavoz, entonces, a raíz de los anuncios que ha hecho usted al comienzo, ¿ya se dan por concluidas todas las comisiones que se han creado durante todo este tiempo de estado de alarma o queda todavía alguna viva? Y, por cierto, felicidades, Isabel. Gracias, Fabián. No se suspenden. Lo que no hay es una nueva cita en la próxima semana. Nos hemos venido reuniendo de manera semanal y son comisiones cuya vigencia permanece, pero solamente se convocarían en el caso de que necesitáramos tomar alguna decisión atendiendo al acuerdo de hoy del Consejo de Gobierno y a en qué cuestiones intervendría el Consejo de Gobierno, como ha señalado la vicepresidenta, y en qué cuestiones intervendría la Consejería de Sanidad. Son reuniones informativas, son mesas de trabajo y de diálogo que el presidente ha entendido que era la mejor manera de tomar las decisiones. Es decir, lo que hoy está haciendo el Consejo de Gobierno le habilita para tomar cuantas decisiones se produzcan en los próximos días. Lo único que está es una manera de gobernar. La comisión de la Asamblea, además, el presidente explicó ayer a los grupos no solo el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy y el Real Decreto que aprobamos, sino también la agenda para la reactivación económica y social de Extremadura, que saben ustedes que estamos ya trabajando con los agentes sociales y económicos, que hemos recibido de la sociedad civil y de distintas organizaciones de la región muchísimas iniciativas y propuestas para esa reactivación de la actividad en Extremadura y de la normalidad en Extremadura, y eso va a culminar con un trabajo donde tienen que tener una participación muy importante los grupos parlamentarios. Por tanto, la Comisión COVID-19 parlamentaria no finaliza, pero no nos vamos a reunir semanalmente porque no vamos a ir pasando cada 15 días de una fase a otra como hemos hecho con ellos hasta estos momentos. No sé si la vicepresidenta también quería señalar. En cuanto a las medidas, ha señalado las que se refieren a la protección individual, pero la protección colectiva, y la pandemia nos lo ha enseñado, requiere la adopción de otras medidas como son el confinamiento, como son el aislamiento, que tiene diferentes categorías y sabemos que ha funcionado territorialmente, es decir, una localidad, imaginemos, Dios no lo quiera, un edificio donde viven unos vecinos y luego de carácter individual, en función de las condiciones de la persona que obliguen a aislamiento, o es, en definitiva, y por resumir, las medidas que se han podido adoptar durante el estado de alarma. Como no hay estado de alarma, hay que trasladarlas a una norma que permita, puesto que se han demostrado eficaces, que se adopten si hubiera necesidad, y todos rogamos para que esa necesidad no surja. ¿Alguna pregunta más? Sí, Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio.
Sí, buenas tardes. Dos cuestiones puntuales breves por matizar algo sobre el decreto ley. En relación a los proyectos empresariales, a los proyectos premia, ¿podrán optar en cuanto a ayudas directas solo ayudas para formación o también para la contratación de trabajadores? Y en el caso de la reestructuración o reorganización de las oficinas de atención administrativa, ¿algunas van a cerrar y otras van a ser reforzadas o van a prestar nuevos servicios? ¿Cómo quedaría eso? Bien, respecto de las subvenciones, las que se regulan en particular son las que se refieren a las acciones formativas, pero por supuesto que podrán concurrir a cuantas líneas de subvenciones o de créditos, en su caso, que puede que también haya algunas, procedan para la contratación. Lo que se requiere es una inversión de una importancia significativa, 10 millones de euros, y un nivel de empleo como he señalado anteriormente. Pero se regula especialmente la formación porque entendemos que es clave de cara al éxito de las políticas públicas en materia de incentivación económica, que son políticas que se realizan mirando al empleo, mirando a los trabajadores, mirando a que muchas personas que se han quedado sin empleo puedan encontrar una nueva forma de seguir desempeñándose en el mercado laboral con garantías y con habilitaciones y cualificaciones suficientes. En cuanto a las oficinas, lo menos significativo es el número. El decreto ley, lógicamente, no entra en esa cuestión, que es una cuestión posterior a la reorganización, a la implementación de nuevos métodos de trabajo acorde a las necesidades de modernización y, sobre todo, y como señalaba al principio, de una atención más cualificada, más adaptada a las posibilidades de las nuevas tecnologías, siempre con garantía también de la seguridad laboral, y no es relevante porque eso se abordará después si hay 1, 10 oficinas. Lo relevante es que sean oficinas generales o especializadas para registro y para atención al ciudadano y que complementen, en definitiva, esa política en la que estamos empeñados desde el inicio de la legislatura de una administración más próxima y más eficiente. Momi, de nuevo de la agencia EFE. Sí, para la vicepresidenta también. Yo quería saber si tienen ya el cálculo definitivo de lo que recibirá Extremadura, de lo que le corresponde del Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas. Y si saben ya también el dinero exacto que puede llegar ya en el mes de julio del primer reparto ese de los 6.000 millones destinados para sanidad. Bien, ni Extremadura, ni ninguna comunidad autónoma, ni el propio Ministerio puede saber cuál es el reparto definitivo, porque la regulación de este fondo, conocida el miércoles, establece criterios y establece plazos que habrá que actualizar en cada momento. Lo que sí sabemos es, en función de los criterios establecidos, y es una previsión por aproximación, puede haber variaciones, es que en el primer tramo del Fondo Sanitario, de los 9.000 millones, recibiremos 97,9 millones de euros estimados. Pero, como les decía, los criterios, y es muy importante que se haya atendido la reivindicación desde Extremadura de que, aun siendo un fondo extraordinario, para necesidades extraordinarias, para atender a los que más han sufrido la crisis sanitaria, contemplase especialmente el criterio de población y, en nuestro caso, el criterio de población especialmente protegida. Pero este es un fondo extraordinario por una sola vez, no reembolsable con esa categoría. Las previsiones son eso, son estimaciones y pueden oscilar. Pues muy bien, muchas gracias. Perdón, ¿esos 97 millones llegan ya en julio? La previsión es que, y el compromiso del Gobierno es que estos 97,9 millones se puedan desembolsar a las comunidades autónomas en el mes de junio. Pero lo que está claro es que para gastos extraordinarios, que no son gastos estructurales, aunque nosotros defendemos, y especialmente en cuanto al valor que tiene y que ha demostrado
nuestro modelo de atención primaria, que hay que destinarlo también a ese refuerzo de la atención primaria en el que estamos comprometidos. No hay más preguntas. Pues muchas gracias, vicepresidenta, muchas gracias, consejera, y muchas gracias a los medios de comunicación.